Empezamos con el tema 2 de psicología fisiológica, dormir y soñar. Los registros electroencefalográficos durante la vigilia. El electroencefalógrafo registra las señales electrofisiológicas generadas en el encéfalo por la suma de las corrientes eléctricas de millones de neuronas. Son cambios de voltaje que se recogen mediante electrodos, se amplifican y se representan en gráficas. Registros electroencefalográficos o electroencefalogramas. En ratas y otros animales, los EEG se obtienen mediante electrodos implantados en el interior del cerebro. En humanos, los electrodos son superficiales y adheridos al cuero cabelludo. Ondas beta. Se obtienen cuando el individuo está despierto, con los ojos abiertos, pensando activamente o realizando una tarea mental. La frecuencia es elevada, entre 14 y 30 Hz, y la amplitud es baja. Ondas alfa. Cuando el individuo cierra los ojos y se relaja. Disminuye la frecuencia hasta entre 8 y 13 Hz y aumenta la amplitud. El EEG representa la suma de los cambios de voltaje a lo largo del tiempo de los cientos de millones de neuronas de la corteza cerebral. Durante la vigilia activa, los diferentes sistemas sensoriales están normalmente dedicados a percibir el entorno. El procesamiento visual ocupa gran parte del cerebro sensitivo humano y se evalúan las posibilidades de acción. EEG durante el sueño. Los laboratorios del sueño suelen encontrarse en centros de investigación universitarios o en hospitales. Los registros que se hacen suelen incluir el EEG, el electromiograma EMG, que mide la tensión-distensión de la musculatura voluntaria, y el electrooculograma EOG, que mide los movimientos de los ojos bajo los párpados. También se registra la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. El conjunto de estos registros se denomina polisomnografía. Fases del sueño. Fase N1. Se caracteriza por la aparición de algunas ondas de ritmo teta entre 3 y 7 Hz. Se considera de adormecimiento intermedia entre vigilia y sueño. Fase N2. Transcurridos unos minutos se entra en esta fase, que se considera sueño ligero, en que a la actividad teta se añaden usos, spindles del sueño y complejos K. Los usos del sueño son ondas de 12 a 14 Hz que duran 1 o 2 segundos. Los complejos K son ondas negativas que se desplazan hacia arriba en el EEG, seguidas de una deflexión positiva brusca, lo que ocurre 1 o 2 veces por minuto. Si la persona es despertada, puede decir que no estaba dormida. El tono muscular, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca y respiratoria decrecen poco a poco en estas dos primeras fases. Fase N3. Esta fase se denomina sueño de ondas lentas. Se caracteriza por la presencia de ondas delta de frecuencia entre 1 y 2 Hz y es un sueño profundo. El umbral de estimulación para despertar es elevado y si el sujeto despierta por un estímulo intenso muestra cierta desorientación. En algunas publicaciones, esta fase se divide en fase 3, aparecen las ondas delta, y fase 4. Las ondas delta se generalizan. Fase REM. Después de la N3, tras 60 o 90 minutos desde el inicio del sueño, se regresa brevemente a la fase N2, a veces a N1 y a continuación se entra en REM. Se caracteriza por un trazado EEG de ondas rápidas de bajo voltaje similares a las de la vigilia, ausencia de tono muscular en el EMG y movimientos rápidos de los ojos bajo los párpados, registrados mediante el EOG. Si el sujeto despierta, normalmente dirá que estaba soñando y lo puede describir con detalle y enseguida se muestre despejado y alerta. También se denomina sueño paradójico, por la aparente contradicción entre el trazado EEG desincronizado parecido al de la vigilia, aunque el sujeto esté claramente dormido. Las tres primeras fases también se denominan no REM, NREM, tienen una duración media de unos 90 minutos y se repiten 4 o 5 veces a lo largo del sueño nocturno. Hipnograma. El hipnograma es la sucesión de fases de sueño y su duración aproximada en una persona adulta saludable a lo largo de 8 horas. Los episodios de la fase REM se señalan con las líneas marrones aquí en un gráfico. Pues bueno, se entra unas 4 o 5 veces por noche. Diferencias entre fase REM y NREM. Nunca ocurre que se pase directamente de la vigilia al REM, salvo que se padezca algún trastorno como la narcolepsia, aunque se puede despertar desde REM y desde NREM.
Durante NREM, el metabolismo cerebral disminuye, gasto energético y la tasa cardíaca y respiratoria son bajas y regulares. En N2 a veces se experimentan ensoñaciones cortas de carácter conceptual, no emocional. Durante REM, el metabolismo cerebral aumenta alcanzando niveles similares a los de vigilia. También aumenta la tensión arterial y las tasas cardíaca y respiratoria. No hay tono muscular excepto la musculatura necesaria para respirar y la ocular. Por eso se llama REM, Rapid Eye Movements o MOR, movimientos oculares rápidos. A veces hay breves sacudidas de las piernas, twitch, que durante la infancia facilitarían el correcto desarrollo del sistema motor. Esto lo dijo Bloomberg y Coles en 2013. Se producen erecciones parciales del pene y tumefacción del clítoris, no necesariamente con sueño erótico. Aparecen ensoñaciones vívidas, sueños de carácter narrativo con personajes y uno mismo, espacios y sensaciones alucinatorias. Al despertar, el paciente refiere estar soñando en el 80 o el 95% de los casos. Se calcula que cada noche se sueña alrededor de 1 hora y media, aunque no se recuerde. Tanto REM como NREM no se distribuyen uniformemente durante el periodo de sueño. N3 aparece con más frecuencia en periodos más largos al principio y REM al final de la noche. A lo largo de la vida cambia la estructura del sueño. Los recién nacidos duermen alrededor de 17 horas al día, 50% aproximadamente de fase REM. Niños y adolescentes disminuyen progresivamente las horas de sueño y el porcentaje de fase REM. Los adultos duermen alrededor de 7 u 8 horas al día, con un 20% aproximadamente de fase REM, y los ancianos mayores de 60 duermen alrededor de 6 horas al día, con un 15% aproximado de fase REM. El recién nacido puede dormir hasta 8 horas en fase REM, mientras que el anciano solo lo hace 1 hora aproximadamente. A partir de la edad adulta, la mayor parte del sueño NREM es sueño ligero y solo alrededor del 5% es sueño de ondas lentas. Se han encontrado formas de sueño NREM en especies pertenecientes a distintos fila, pero solo en aves y mamíferos se ha encontrado sueño REM. Los mamíferos altriciales, que nacen inmaduros y necesitan tiempo y cuidados para desarrollarse, como el gato o algunos roedores, ocupan más tiempo en REM que los mamíferos precociales, que nacen desarrollados, como los herbívoros. Los cetáceos, ballenas y delfines, muestran solo NREM en un solo hemisferio cerebral, que se va alternando, mantienen abierto el ojo contralateral. Raramente muestran este sueño en los dos hemisferios a la vez. Los lobos marinos muestran en el agua patrón NREM de un solo hemisferio alternamente, pero al pasar a tierra firme poseen patrón de sueño NREM en ambos hemisferios y REM. También se postula NREM alterno de un solo hemisferio en aves migratorias que cambiarían a NREM y REM en tierra. ¿Por qué se tiene sueño y para qué se duerme? No existe una explicación aceptada por la generalidad de la comunidad científica. Siegel, en 2009, propuso que el sueño es una variante de los distintos estados de dormitancia del reino animal, como las diapausas de los artrópodos, la brumación en anfibios y reptiles o las hibernaciones en aves y mamíferos. En todos estos casos hay inmovilidad y escasa respuesta sensorial y motora, pero el sueño es rápidamente reversible, pudiendo pasar del sueño a la vigilia y estado de atención en pocos segundos. El sueño permite optimizar la distribución del comportamiento en el tiempo diario. Los animales diurnos duermen de noche y los nocturnos duermen de día. Así se llevan a cabo con mayor probabilidad de éxito las actividades de exploración, alimentación, reproducción, etc. Y los periodos inactivos los mantienen a salvo de los peligros. Además, el sueño permite ahorrar energía, aunque este ahorro es mucho mayor en mamíferos pequeños como las ratas que en los grandes como los humanos. La propuesta de Siegel está documentada con muchos ejemplos, en los que se demuestra que las exigencias del medio ambiente, así como la morfología y fisiología de cada especie, han modelado sus formas de inactividad y sueño, largas, cortas, diurnas y nocturnas. Hipótesis sobre las funciones del sueño. Hipótesis de la homeostasis sináptica, de Tononi y Cirelli, 2003-2014. Durante la vigilia se desarrollan diversas actividades según los eventos significativos del ambiente con los que se interactúa, lo que modifica la eficiencia sináptica de los circuitos neurales, pone, pero bueno, supongo que es lo mismo, empleados para el aprendizaje y la memoria.
Durante el sueño, las eficiencias de las sinapsis modificadas durante la vigilia se reducirían, según esta hipótesis, para permitir que puedan seguir siendo funcionales al despertar, ya que evitaría que los incrementos en potenciación lleguen a saturarlas y permitiría borrar los registros poco significativos o irrelevantes, representados por sinapsis poco potenciadas en la vigilia. Este proceso restaurativo necesita ejecutarse con el cerebro desconectado, durmiendo. Hipótesis del drenaje linfático durante el sueño, de Maiken Nedergaard. Durante el sueño, el espacio extracelular del cerebro de ratones se expande y en la vigilia se contrae. El sistema nervioso central no tiene sistema linfático para drenar sustancias potencialmente tóxicas del espacio extracelular. Así que existe otro sistema de limpieza denominado sistema linfático. Este mecanismo funciona por el movimiento convectivo propulsado por el pulso arterial que se produce entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial del espacio extracelular. Durante el sueño, se expande el espacio extracelular, así que el drenaje linfático es más eficaz. Según esta hipótesis, la liberación de noradrenalina durante la vigilia en la corteza cerebral procede del locus coeruleus, incrementa el volumen de células corticales y el espacio extracelular disminuye. Cuando el locus coeruleus está inactivo durante el sueño, el volumen de las células corticales decrece y aumenta el espacio extracelular y el transporte linfático de desechos. Esto no lo controla el reloj circadiano, sino el propio estado de vigilia-sueño. En ratas anestesiadas mejora el transporte linfático si son colocadas de lado, por lo que se especula sobre la preferencia de dormir en esta posición para favorecer el drenaje de metabolitos tóxicos del cerebro. Efectos de la privación del sueño. Es muy difícil privar totalmente de sueño a los animales de laboratorio durante días sin producirles dolor y daños derivados. El impulso para dormir, conforme avanza la privación, es de tal magnitud que duermen aunque se les manipule para que no lo hagan y responden de forma hostil y agresiva. Se ha empleado un aparato llamado disco sobre el agua para privar de sueño a ratas de laboratorio durante largos periodos. El disco está suspendido sobre dos bandejas con agua poco profundas. Se hace con una rata experimental y una rata control. A ambas se les insertan electrodos para registrar EEG y EMG. Cuando el ordenador recibe la señal del EEG y EMG que indica que la rata experimental entra en la fase de sueño que se desea privar, el disco comienza a moverse lentamente, con lo que la rata ha de despertar y caminar para no caer al agua. Estos animales no pueden dormir en el agua, obviamente. El disco se detiene cuando la rata entra en vigilia. Esto es una puñetera tortura, vamos. La rata control duerme mientras la rata experimental está despierta. La privación de ratas experimentales puede superar el 90%, mientras que en las del grupo control solo el 28%. Empleando este sistema ininterrumpidamente durante varios días, la rata experimental privada de sueño NREM y REM desarrolla graves deterioros: pérdida de la capacidad de regular la temperatura corporal, incremento de la tasa metabólica, incremento de la ingesta, pérdida de peso, lesiones en la piel, la cola y las patas de origen desconocido, debilitamiento y tras 2 o 3 semanas la muerte. No se sabe realmente cuál es la causa. Si la privación de sueño se interrumpe antes de que la rata esté muy débil, ésta recupera su salud, aunque la tasa metabólica tarda semanas en normalizarse. Durante los primeros días se incrementa el sueño REM, lo que se denomina rebote de sueño REM. Cuando la privación es menor, un día o menos, también hay rebote pero de sueño NREM. Efectos de la privación total del sueño en humanos. Las ratas duermen unas 14 horas diarias con siestas frecuentes, mientras los humanos dormimos la mitad, generalmente solo por la noche. Las transiciones entre sueño NREM y REM en ratas son mucho más frecuentes que en nosotros. Parece que ellas tengan un sueño acelerado y se ha sugerido que en pocas horas de privación de sueño en ratas equivaldría a un día completo en humanos. En la Navidad de 1963, Randy Gardner, un estadounidense de 17 años saludable, decidió batir el récord Guinness de permanecer 264 horas despierto para un trabajo escolar, sin ingerir estimulantes ni café. Finalmente, William Dement, Gulevich y Johnson hicieron en 1966 un informe citando el caso, afirmando que aunque Randy Gardner en ocasiones se mostró irritable, no sufrió psicopatología alguna importante. El primer día de recuperación del sueño, Randy durmió 14,5 horas, el segundo 10,5 horas, el tercero 9 horas y 3 minutos.
En el EEG se mostró rebote del sueño de ondas lentas y del sueño REM, a expensas de las fases de adormecimiento y sueño ligero. Años después, Cales y Coles, 1970, estudiaron los efectos de estar 205 horas sin dormir en 4 jóvenes de 21 años. Los sujetos no mostraron desórdenes psicopatológicos importantes, excepto uno de ellos que hacia el 6.º día sufrió una alucinación visual. En los 3 días de recuperación se registró un rebote de sueño de ondas lentas y REM en todos los sujetos a expensas del adormecimiento y del sueño ligero, como en el caso anterior de Randy. Aunque el total de horas recuperadas de REM no alcanza ni la mitad de horas perdidas, matemáticamente hablando. Generalmente, el incremento en sueño de ondas lentas fue mayor en la primera noche y el de REM en la segunda. En cada noche, el rebote de sueño de ondas lentas precedió al rebote de REM. Los efectos de la restricción de sueño en humanos. Se han llevado a cabo estudios de privación parcial del sueño, como mantener la vigilia durante 24 horas o dormir un tiempo inferior al usual. El sueño de ondas lentas tiene una función en la recuperación del funcionamiento óptimo del cerebro tras el desgaste de la vigilia. La falta de sueño provoca somnolencia, lapsos de atención, deficiencias perceptivas, enlentecimiento de la memoria de trabajo, reducción del rendimiento cognitivo, bajo estado de ánimo, irritabilidad y pensamiento perseverante. Se postula que el sueño hay que recuperarlo para que los síntomas no persistan, por lo que se genera lo que se ha denominado deuda de sueño. El deterioro perceptivo y psicomotor que se ha observado tras 24 horas de vigilia o tras una semana durmiendo solo 4 horas al día es equivalente al observado con una tasa de alcoholemia entre 0,5 y 1 gramo litro, no entiendo esto, de alcohol en sangre, lo que es superior al límite permitido para conducir. O sea que si duermes solo 4 horas durante una semana o estás 24 horas despierto, vas con como si llevaras una cogorza encima superior a la que se permite para conducir. Ya está, ese es el resumen de este párrafo. La deuda del sueño se relaciona con alteraciones metabólicas y hormonales reconocidas como factores de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión y obesidad. Pero dormir más horas de las necesarias no conlleva ningún beneficio asociado. Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre las horas que hay que dormir para que no haya deuda de sueño y sobre la forma de amortizar el tiempo sin dormir. Hay datos que indican que la privación selectiva de sueño REM en humanos no causa deterioros apreciables sobre el procesamiento cognitivo, la percepción o el aprendizaje. Además, mejora el estado de ánimo de los pacientes diagnosticados de depresión. Los fármacos antidepresivos y MAOs, inhibidores de la enzima monoaminoxidasa que degrada las catecolaminas dopamina y noradrenalina, y los tricíclicos, en menor medida, suprimen el sueño REM sin afectar al NREM, pero no se han descrito efectos de deuda de sueño más allá del rebote de REM al dejar la medicación. El aumento de peso al tomar antidepresivos no se sabe si es por ausencia de sueño REM. Actualmente hay antidepresivos más específicos. El tiempo mínimo que cada persona ha de dormir para no contraer deuda de sueño depende de sus propias características genéticas, fenotípicas y ambientales. Yo, por ejemplo, con 7 horas estoy que voy que chuto. Hay gente que necesita 8, otra gente que necesita con 5 va bien, pero bueno, según esto, menos de 4 imposible. Vale, el modelo de 2 procesos de la regulación de sueño. El tiempo de sueño es también tiempo de actividad cerebral empleado en funciones de mantenimiento de mecanismos neurales desequilibrados durante el periodo anterior de vigilia. Se ha postulado el modelo de 2 procesos. La propensión a dormir es el resultado de la interacción entre el proceso homeostático, proceso S, que impulsaría el sueño dependiendo del tiempo transcurrido de vigilia, y de un proceso circadiano, proceso C, que impulsaría la vigilia o facilitaría el sueño dependiendo de la hora del día. La alostasis se refiere al proceso por el que el organismo pone en marcha determinados cambios en el comportamiento y en la fisiología para hacer frente y adaptarse a situaciones estresantes e inesperadas que ocurren en su medio. Algunos procesos homeostáticos resultan alterados. La alostasis se ha definido como el mantenimiento de la estabilidad durante el cambio, que interfiere en la regulación del sueño. Las modificaciones en los patrones de sueño facilitan la adaptación,
pero si se producen durante largos periodos de tiempo se produce carga alostática, que altera el equilibrio homeostático, como por ejemplo la deuda de sueño. En otras sociedades se han descrito patrones de sueño-vigilia diferente a los nuestros. Los cazadores-recolectores, como los F o los Kung, tienen ausencia de horarios rígidos, vida nómada, ciclos de sueño y vigilia fluidos y dependientes de las actividades sociales. No hay hora para ir a dormir, ni siquiera para los niños. Europa desde la antigüedad clásica hasta la época preindustrial. El sueño se dividía en dos periodos de 4 o 5 horas cada uno, primer sueño y segundo sueño, separados por un periodo de vigilia de algunas horas dedicadas a diferentes actividades, entre ellas permanecer acostado meditando. Cazadores-recolectores de latitudes tropicales, África y América. Duermen menos que en las sociedades industrializadas. El ciclo de sueño-vigilia depende de la temperatura ambiental. Cuando desciende la temperatura por la noche, duermen. La adenosina. La investigación de las sustancias relacionadas con el proceso homeostático del sueño se apoya en estudios de privación del sueño. En la actualidad se admite que la adenosina, entre otras sustancias, actúa de neuromodulador. Se encuentra en muchas regiones del cerebro. Se generan las neuronas y los astrocitos como resultado del catabolismo del ATP, relacionado con el gasto energético y por tanto durante la vigilia. La aparición de ondas delta por unidad de tiempo en el EEG, denominada potencia espectral de las ondas delta o potencia delta, aumenta durante el rebote de sueño NREM. Recordemos que las ondas delta aparecen en la fase de NREM profundo. Este aumento en potencia delta constituye un buen indicador de la mayor intensidad del sueño tras un periodo prolongado de vigilia. Se ha demostrado que la administración de un agonista farmacológico de los receptores A1 de adenosina en ratas de laboratorio reproduce fielmente el efecto de la privación de sueño sobre la potencia delta y permite dormir a los animales profundamente, por lo que se ha propuesto que el incremento de acumulación de adenosina constituye uno de los sustratos fisiológicos del proceso S u homeostático. Existen varios tipos de receptores de adenosina, entre ellos el A1 y el A2A, receptores metabotrópicos. Los A1 son inhibidores de la actividad neuronal al estar acoplados a mecanismos de hiperpolarización de la membrana. Los A2A son excitadores al estar acoplados a mecanismos de despolarización de la membrana. Tenemos aquí unos apuntitos que es la administración de adenosina en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo incrementa el sueño en ratas, efecto que se abole si se bloquean los receptores de A1, y es interesante apuntar que la cafeína y la teofilina pertenecen al grupo de estimulantes denominado metilsantinas y funcionan como antagonistas de la adenosina, ya que bloquean los receptores de A2A del cerebro. El núcleo supraquiasmático. Los ritmos circadianos se estudian en una rama de la biología denominada cronobiología. En ratas y humanos voluntarios se ha demostrado que los ritmos circadianos se pueden mantener en condiciones constantes de iluminación y oscuridad, aunque tienden a ser un poco más largos de un día, 24,5 o 25 horas, lo que indica que el reloj interno ha de sincronizarse a diario con alguna señal externa. Las señales que sincronizan los ritmos endógenos con los exógenos se denominan Zeitgebers, jerga en cronobiología. El Zeitgeber más potente es la luz solar. El reloj circadiano depende de la actividad del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, NSQ, un par de estructuras pequeñas y compactas situadas encima del quiasma óptico en la región anterior de la zona medial del hipotálamo. Contiene unas 50.000 neuronas en humanos y 20.000 en ratas. Su frecuencia de disparo sigue un ritmo circadiano que se mantiene hasta in vitro. La actividad neuronal del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, es que viene así en NSQ, organiza la distribución temporal diaria de los procesos de la temperatura, alimentación y secreción hormonal. Se ha descubierto que el efecto activador de la iluminación sobre el NSQ podría estar mediado por la vía retino-hipotalámica, que se origina en las células ganglionares de la retina y transmite la información al NSQ y a otras regiones.
Las células ganglionares fotosensibles son fotorreceptores diferentes de los conos y los bastones que envían sus señales al NSQ vía retinohipotalámica y emplean como fotopigmento una proteína de la retina sensible a la intensidad de la luz, denominada melanopsina. El mecanismo de las neuronas del NSQ para medir el tiempo es de naturaleza genética. El ciclo circadiano de actividad de las neuronas del NSQ está basado en el ritmo de la producción de algunas proteínas y en el feedback negativo que lo controla. La lesión del NSQ en ratas genera patrón aleatorio de sueño-vigilia. Son periodos cortos de sueño interrumpidos por periodos cortos de vigilia y actividad. Pero la cantidad total de REM y NREM no varía. En monos ardilla, la lesión en el NSQ hace que permanezcan menos tiempo despiertos con periodos cortos de vigilia, interrumpidos por caídas en sueño ligero, pero la cantidad total de N3 y REM no varía. Así se concluye que la actividad del NSQ está impulsando la vigilia en momentos específicos del día y representa el sustrato fisiológico del proceso circadiano en el modelo de dos procesos. La secreción nocturna de melatonina. La melatonina es una hormona producida en la glándula pineal. Su secreción se activa por la noche y se inhibe de día en los vertebrados diurnos y nocturnos. Interviene en la regulación de los ciclos circadianos y estacionales. Su producción y liberación está controlada por un circuito multisináptico cuyas señales comienzan en el NSQ, que a su vez recibe la señal de la melatonina. La melatonina actúa sobre la adenohipófisis y la liberación de gonodotropinas, por lo que está implicada en la conducta reproductora en muchos mamíferos. La melatonina administrada durante el día inhibe la actividad del NSQ de los ratones y puede adelantar o atrasar ligeramente su fase de actividad circadiana. La administración de melatonina puede producir somnolencia en distintas horas del día, por lo que funciona como hipnótico y cronobiótico, ya que tiene cierta capacidad para adelantar y retrasar algunas horas el reloj circadiano. Los hipnóticos son fármacos que inducen el sueño y los cronobióticos son sustancias o estímulos como la melatonina, la luz o la temperatura que alteran los ritmos circadianos. El circuito que controla la liberación de melatonina por la glándula pineal está gobernado por el NSQ. El NSQ conecta con el núcleo paraventricular del hipotálamo, NPV, mediante conexiones inhibitorias. Por lo tanto, las células del NPV muestran un patrón de actividad con la frecuencia de disparo alta por la noche y baja por el día. Este patrón de disparo inverso al del NSQ se transmite al resto del circuito y determina que la melatonina se secrete a niveles altos por la noche. El NPV envía axones por el fascículo prosencefálico medial a la columna intermedia lateral de la médula espinal, que forma parte de la rama simpática del sistema nervioso autónomo y conecta a su vez con las neuronas simpáticas del ganglio superior cervical, que finalmente inerva la glándula pineal. La melatonina, que libera por la noche la glándula pineal en el torrente sanguíneo, actúa, entre otros lugares, sobre los receptores de melatonina del NSQ y contribuye a sincronizar el ritmo circadiano. Vamos a ver. El circuito neural del ciclo sueño-vigilia. Las neuronas del NSQ están activadas durante el día y se desactivan durante la noche, independientemente a que la especie en cuestión sea nocturna, como las ratas y murciélagos, o diurna. Es razonable prever que existe un circuito nervioso que permite los ciclos flexibles de sueño y vigilia diarios. Zona subparaventricular, donde se distribuye el output del NSQ. Muchas de las fibras que parten del NSQ alcanzan la zona supraventricular del hipotálamo, ZSPV, justo encima del NSQ. La función de esta zona es separar los circuitos que controlan los distintos ritmos circadianos. El núcleo dorsomedial del hipotálamo contribuye a sincronizar el ciclo sueño-vigilia con los periodos de alimentación y distribuye el output circadiano entre el centro hipotalámico de la vigilia y otro del sueño. La región ventral de la ZSPV envía proyecciones al núcleo dorsomedial del hipotálamo, DMH. El DMH recibe también algunas aferencias directas procedentes del NSQ,
Las lesiones en el DMH conducen a la pérdida del ritmo circadiano de sueño-vigilia y las ratas están despiertas casi 1 hora menos por día. Sus neuronas contribuyen a la vigilia. Las ratas de laboratorio son animales nocturnos. Su DMH muestra un patrón circadiano de actividad medido mediante la expresión de CFOs inverso al del NSQ. Es decir, en las ratas el DMH está más activo por la noche. Expresión de CFOs es la expresión de esta proteína que se emplea como una medida indirecta de la actividad de las neuronas, ya que correlaciona positivamente con el disparo de potenciales de acción. La actividad anticipatoria del alimento se caracteriza por sincronizar el ritmo circadiano con el momento de la ingesta y se mantiene hasta 2 días después de haber privado al animal de comida. El DMH aumenta su actividad neuronal alrededor de las horas en las que el alimento está disponible, a la vez que comienza a mostrar una oscilación de la expresión de los genes circadianos PER1 y PER2. Cuando las neuronas del DMH han sido destruidas mediante lesiones por aminoácidos excitotóxicos, se ha observado que las ratas no muestran incremento de la actividad y la vigilia alrededor del tiempo de presentación de la comida, además del efecto disruptor sobre el ciclo de sueño-vigilia. Actividad anticipatoria del alimento es el incremento en la actividad locomotora que precede la presentación de comida. Lo presentan los animales de laboratorio cuando se les restringe la comida. El DMH envía sus proyecciones sobre 2 grupos de neuronas del hipotálamo. 1. Las neuronas orexinérgicas en el hipotálamo lateral, HL, implicadas en el despertar, que reciben conexiones excitadoras del DMH. Y 2. Las neuronas del núcleo ventrolateral del área preóptica, VLPO, que reciben conexiones inhibidoras GABAérgicas del DMH. El DMH envía proyecciones excitadoras también al locus coeruleus, cuya actividad impulsa la vigilia. Madre mía, yo no sé si a veces lo digo bien o lo digo como a mí me suena en la cabeza. La actividad de las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral impulsa el despertar. Las neuronas orexinérgicas segregan en sus terminales sinápticos un par de neuropéptidos denominados orexinas. Su actividad tiene 2 efectos: la estimulación de la ingesta y despertar al animal cuando está dormido. Estas neuronas reciben aferencias del núcleo central de la amígdala, emociones, que procesa entre otros los estímulos amenazantes. También están relacionadas con los procesos de recompensa, adicción y aprendizaje por condicionamiento operante. Conexiones con el área tegmental ventral, ATV, y el núcleo accumbens, ACC. La narcolepsia es una enfermedad que está asociada a deficiencias en el sistema orexinérgico. Se caracteriza por frecuentes invasiones de sueño irresistible en vigilia, incluyendo cataplexia, que es la pérdida de tono muscular durante la vigilia como en sueño REM. Si la falta de orexinas o sus receptores causa la enfermedad, es lógico proponer que la actividad de estas neuronas orexinérgicas contribuye a impulsar la vigilia. La estimulación moderada o intensa de dichas neuronas aumenta la probabilidad de que los ratones dormidos en NREM o REM despierten, excepto cuando la presión homeostática para dormir se ha acumulado lo suficiente por privación de sueño, con lo que los animales no despiertan. La optogenética es técnica que se emplea para estimular o inhibir la actividad de neuronas específicas en las mismas escalas temporales de milisegundos en las que suceden los potenciales de acción. Se emplean genes que codifican un tipo de proteínas que funcionan como canales iónicos capaces de abrirse y cerrarse en respuesta a determinadas longitudes de onda de luz y conseguir que se expresen en las neuronas diana. Esas proteínas canal, opsinas, proceden de algas sensibles a la luz. Algunas permiten el paso de cationes como el NAMAS y despolarizan, excitan la membrana. Otras permiten el paso de Cl- e hiperpolarizan, inhiben. Cada tipo de opsina se activa con una longitud de onda diferente, con lo que se abren y cierran los canales iónicos a voluntad como interruptores. Los núcleos troncoencefálicos y diencefálicos que sintetizan aminas y acetilcolina impulsan la vigilia. Las neuronas orexinérgicas del HL envían sus axones a distintas regiones del sistema nervioso y ejercen los efectos activadores del despertar alcanzando el locus
coeruleus LC, que sintetiza noradrenalina y también recibe una conexión excitadora del DMH. El rafe dorsal, que sintetiza serotonina. El núcleo tuberomamilar del hipotálamo, que sintetiza histamina. El área tegmental ventral, que sintetiza dopamina. La sustancia gris periacueductal SGPA, que también sintetiza dopamina. Y a ver que el nombre es largo. El núcleo tegmental laterodorsal tegmental pedúnculo pontino, que sintetiza acetilcolina y conecta con el prosencéfalo basal, que también la sintetiza. Madre mía, para aprenderse estos nombres, horroroso. Y para pronunciarlos yo con lo que me cuesta. Las proyecciones de estos núcleos alcanzan el tálamo y la corteza cerebral, donde liberan sus neurotransmisores. Se sabe que al separar el mesencéfalo del prosencéfalo mediante un corte quirúrgico, el animal entra en un estado comatoso y muestra el EEG cortical de ondas lentas permanente, similar al del sueño NREM, mientras que si la región se estimula mediante electrodos, se produce un EEG desincronizado similar al de la vigilia. En un trabajo de Stimusiak y col. En 1998 se registró mediante microelectrodos la actividad eléctrica de las neuronas del VLPO de ratas mientras dormían o estaban despiertas. Encontraron que la tasa de disparo de las neuronas aumentaba durante NREM y REM y disminuía durante la vigilia. Las neuronas del VLPO mostraron la mayor tasa de descarga cuando los animales dormían en NREM profunda de ondas delta, y tras un periodo de privación de sueño de 12 o 14 horas, esa tasa se incrementaba. Al despertar, la tasa de disparo disminuyó. Esto indicaría que las neuronas VLPO se encuentran inhibidas durante la vigilia, incluso en privación de sueño. El VLPO solo dispara mientras los animales duermen. Sin embargo, el VLPO es estimulado conforme aumenta el tiempo de vigilia por la presión homeostática del sueño, acumulación extracelular de adenosina actuando sobre los receptores A2A. El VLPO, para inducir el sueño, actúa mediante conexiones inhibidoras que emplean galanina y o GABA sobre los centros diencefálicos y del tronco del encéfalo promotores de la vigilia, especialmente sobre TM, RD, SGPA y LC, y también sobre las neuronas orexinérgicas del HL. La mayoría de estas conexiones son recíprocas. Los centros promotores de la vigilia inervados por el VLPO envían conexiones que inhiben esta estructura, y se ha demostrado que las neuronas del VLPO in vitro resultan inhibidas por la noradrenalina y la serotonina. También se inhiben por la endomorfina, el péptido opiáceo. El modelo de biestable o flip-flop entre vigilia y sueño. Este modelo fue propuesto por Clifford B. Sapir, de la Universidad de Harvard, para explicar las transiciones rápidas entre la vigilia y el sueño y a la vez la relativa estabilidad de ambos estados. En el libro, en la figura 23, pues podemos verlo. Si no tenemos el libro, pues voy a subir los apuntes también a Patreon, donde también tengo las figuras, y nos pone lo siguiente. Propone que las conexiones inhibidoras recíprocas entre el VLPO y los centros promotores de la vigilia determinan que solo un extremo del sistema pueda estar activo en cada momento. El extremo activo inhibe la actividad del otro y en consecuencia resulta escasamente inhibido por este. Cuando el sistema está en vigilia, las neuronas orexinérgicas del HL contribuyen a estabilizarlo estimulando los centros promotores de la vigilia, cuya actividad inhibe al VLPO y estimula la corteza cerebral para producir desincronización en el EEG. Cuando el sistema está en sueño, la actividad del VLPO inhibe a los centros de la vigilia y a las neuronas orexinérgicas, por lo que éstas cesan de estimularlos, y la corteza cerebral cesa de recibir activación, por lo que aparece el ritmo lento EEG propio del sueño NREM. Los núcleos activados en cada estado del biestable aparecen rodeados por la circunferencia negra. El SLD del puente promueve el sueño REM, REMón, y la SGPAVL del mesencéfalo lo previene, REM-OFF. Trabajos recientes han revelado que en la región del tegmento mesopontino hay un grupo de neuronas ventrales al LC y ventrales al núcleo tegmental laterodorsal
denominadas áreas sub-LC en gatos o núcleo sublateral dorsal SLD en ratas, que son las responsables de la generación del sueño REM. Las lesiones excitotóxicas del SLD causan una marcada disminución del sueño REM en ratas, así que su función sería promover el REM. Estas células son neuronas REM-ON, que están inhibidas durante la vigilia. Ay, perdón. Me estoy constipando con el aire. Inhibidas durante la vigilia por conexiones GABAérgicas procedentes de la región ventrolateral de la sustancia gris periaqueductal SGPAVL. Las lesiones excitotóxicas de estas neuronas SGPAVL causan que las ratas estén el doble de tiempo en REM, así que su función sería bloquear o impedir el sueño REM, por lo que se denominan neuronas REM-OFF, que reciben a su vez conexiones inhibitorias GABAérgicas de las neuronas REM-ON del SLD. Así que REM-ON y REM-OFF se inhiben mutuamente. Tenemos otra figurita aquí que, pues bueno, sería la figura 24 del libro, si tenéis el libro, si no, pues en los apuntes también lo vamos a tener. Las conexiones inhibitorias recíprocas entre los centros REM-ON y REM-OFF determinan que solo un centro está activo a la vez, biestable. Cuando está en REM-OFF, arriba se inhibe REM-ON, que también inhibe escasamente el centro REM-OFF. Durante la vigilia y en REM se está en REM-OFF. Cuando se pasa a REM-ON, la actividad REM-ON inhibe al centro REM-OFF, que a su vez inhibe escasamente el centro REM-ON, el cual activa los mecanismos neutrales que generan las características del sueño REM. Yo esto lo noto bastante complicadillo, o sea, va a haber que anotarlo así como una chuletilla para poder estudiarlo tipo esquema, porque si no es muy complicado, tanto REM-ON, REM-OFF, arriba, abajo, esto es un lío. Pero bueno, si ahora mismo lo estamos haciendo así con el resumen, pues más adelante subiré esquemas y demás para que lo estudiemos mejor. Seguimos con otro punto, fisiología y función de los sueños. Los sueños no son conductas, sino experiencias subjetivas. Dormir y soñar son objetos de estudio de diferente naturaleza. Para la psicología y la neurociencia resulta teórica y metodológicamente más sencillo estudiar la conducta de dormir que la experiencia de soñar, por lo que se ha considerado una vía de estudio de la neurofisiología de la consciencia. No existe una definición generalmente aceptada de qué son los sueños. Son experiencias mentales que se tienen durmiendo, que suelen estructurarse como narraciones en las que la acción está constituida por sucesiones organizadas de imágenes complejas. Las imágenes de los sueños son construidas internamente por el cerebro, ya que hay una desconexión sensorial y motora con el exterior. Por eso se califican como alucinaciones. Las imágenes son principalmente visuales, colores, movimientos, formas, acompañadas de sensaciones auditivas y táctiles y rara vez incluyen componentes olfatorios o gustativos. Con frecuencia van acompañados de emociones. Aparece el propio durmiente como espectador y a veces como protagonista. También otras personas, animales, lugares o fragmentos de sucesos relacionados con el pasado de la persona. Lo soñado tiende a desaparecer rápidamente al despertar, salvo que se haga el trabajo consciente de tratar de recordarlo e inmediatamente se escriba o se grabe. Los sueños se olvidan por completo si la persona no se despierta inmediatamente después de tenerlos. Una característica importante del funcionamiento cognitivo durante los sueños es la falta de control sobre el transcurso de sus contenidos, con la excepción infrecuente de los sueños lúcidos. Los sueños se generan por la actividad REM-ON. Los sueños se generan por la actividad REM-ON en el tronco del encéfalo, el tálamo, la corteza cerebral y el sistema límbico, mientras otras regiones cerebrales se desactivan y se inhibe la musculatura voluntaria. La actividad de las neuronas REM-ON, el SLD en ratas durante el REM, correlaciona con las ondas PGO, señales eléctricas sincronizadas que proceden de la región del puente, del núcleo geniculado lateral y de la corteza occipital. La onda PGO podría ser la causa de las alucinaciones visuales de los sueños. Mediante técnicas de neuroimagen se ha comprobado que la corteza visual primaria no participa en la generación de imágenes visuales de los sueños.
Las que sí participan son las regiones visuales de asociación situadas en la corteza occipitotemporal ventromedial. Asociados a los MOR, movimientos oculares rápidos, y a las ondas PGO, se ha encontrado actividad del hipocampo, de la amígdala y de la corteza prefrontal medial, regiones relacionadas con la recuperación de recuerdos y el procesamiento emocional. Durante el sueño REM se observa un decremento de la actividad de la región dorsolateral de la corteza prefrontal, la corteza parietal inferior y el giro cingulado posterior, relacionadas con la atención ejecutiva, la memoria de trabajo y la reflexividad, lo que explicaría la ausencia de capacidad de razonar. El mecanismo por el cual la actividad de las neuronas REM-ON del tronco del encéfalo produce la atonía muscular consiste en que las conexiones procedentes de algunas de estas neuronas activan a interneuronas inhibidoras de las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal. En lesiones próximas a la región sub-LC del tronco del encéfalo en gatos, ratas SLD provocan anulación de la atonía muscular durante el sueño REM. Así, los animales muestran movimientos corporales, ejemplo como cazando un ratón. A esto se le ha denominado conducta onírica. En la actualidad se ha demostrado que la lesión de las neuronas de la región ventral del SLD en ratas mediante ácido iboténico reproduce la conducta onírica. En humanos se ha descrito el trastorno conductual del sueño REM relacionado con alteraciones en el tronco del encéfalo, falta de atonía muscular durante REM. La consecuencia es que las personas ponen en práctica sus sueños mientras duermen. ¿Qué impulsa los sueños? La teoría psicodinámica de Freud. Según Freud, los sueños representan la realización de deseos. Normalmente, estos deseos son intolerables para las convenciones sociales, así que el sujeto las interioriza y los reprime a través de una instancia psíquica que Freud denominó el censor, durante la vigilia, lo que causa ansiedad. Durante el sueño, los deseos se pueden representar desfigurados o transformados, condensación o desplazamiento, por lo que pueden resultar extraños y fantásticos. Los sueños aliviarían la tensión generada durante la vigilia. El sueño narrado sería una vía para que el psicoanalista acceda a los deseos reprimidos en el inconsciente y a los conflictos que causan neurosis en el paciente. La teoría de activación-síntesis de Hobson y McCarthy y sus desarrollos. Alan Hobson y Robert McCarthy, profesores de psiquiatría de la Universidad de Harvard, se apoyan en la neurofisiología y explican que los sueños consisten en la actividad automática y periódica de los circuitos de la región pontina del tronco del encéfalo, donde se sitúan las neuronas REM-ON. Esto activa a su vez otras regiones relacionadas con la visión y la percepción del espacio, alcanzando finalmente el prosencéfalo y la corteza, donde se activan regiones relacionadas con las emociones. El tronco del encéfalo tiene el papel de la activación y el prosencéfalo y la corteza el papel de la síntesis. La información que procesa el prosencéfalo durante los sueños es la que le llega de los sistemas sensoriales, motores y emocionales, activados por el tronco del encéfalo, toda ella autogenerada de forma automática, aleatoria y sin relación con el mundo exterior o los deseos. Es la corteza cerebral la que da cierta coherencia y sentido. Según Hobson, los sueños son epifenómenos del funcionamiento cerebral sin ningún efecto sobre dicho funcionamiento. Están impulsados por la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo, que a su vez activan otras regiones del cerebro, y el contenido de los sueños es el correlato fenomenológico de la síntesis que la corteza cerebral construye con toda esa información aleatoria y sin sentido. Para Hobson, los sueños pueden servir de modelos de estudio de la psicosis, ya que comparten la construcción de representaciones mentales incoherentes con la realidad. Según Solms, los sueños se originan en el prosencéfalo, alrededor de los sistemas dopaminérgicos mesolímbico y mesocortical, que dan soporte neurobiológico a los estados motivacionales y a los de satisfacción y recompensa. Lo fundamenta en que las personas con daño en el tronco del encéfalo, aunque no muestran EEG desincronizado como en REM, siguen soñando, pero las personas con daño en las estructuras prosencefálicas mencionadas, aunque muestran REM, no sueñan.
así que habría que distinguir las neuronas REMON de las DRIMON, dopaminérgicas, que estarían en el prosencéfalo. Sería una reivindicación de la idea de Freud a través de la cual los sueños están impulsados por deseos insatisfechos. Los modelos neurocognitivos de los sueños. William Domhoff, profesor de Sociología y Psicología de la Universidad de California en Santa Cruz, aporta un modelo neurocognitivo de los sueños donde los contenidos generalmente son continuación de los asuntos que ocupan la vigilia. Se fundamenta en cientos de registros de narraciones de sueños donde se constata que lo que se sueña es bastante parecido a las preocupaciones de la vida diaria. Domhoff aporta más investigaciones que indican que la complejidad de los contenidos de los sueños se desarrolla durante la infancia, junto con otras capacidades cognitivas, visoespaciales, lingüísticas y mnemónicas. Los niños pequeños informan de muchos menos sueños que los adultos en laboratorio, y no suelen aparecer agresiones, desgracias ni emociones negativas. Para Domhoff, los sueños están relacionados con otras variables psicológicas y muestran una continuidad con el día a día, pero no supone que tengan propósito. Nir y Tononi, revisando los datos, indican que los sueños se pueden considerar una forma de imaginación, puesta en funcionamiento a partir de deseos, pensamientos abstractos y recuerdos, procesados en regiones superiores del prosencéfalo y luego fluiría hacia otras regiones inferiores del cerebro relacionadas con la percepción, de manera que los productos previamente imaginados se representan en la mente en forma de alucinaciones. Esta propuesta de arriba a abajo estaría más de acuerdo con la dirección del mecanismo que propuso Freud para la generación de imágenes visuales durante los sueños, a la que denominó regresión. Trastornos del sueño. Existen más de 80 trastornos del sueño, pero aquí haremos referencia solo a algunos. Insomnio. Es el trastorno más común. Su incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en mujeres. Causa somnolencia durante el día y puede acarrear alteraciones cognitivas y comportamentales. El insomnio secundario es el generado como manifestación secundaria de alguna enfermedad o por el uso de drogas o fármacos. El insomnio primario, del que el más frecuente es el insomnio agudo, causado por acontecimientos estresantes como pérdidas o conflictos. También está el insomnio psicofisiológico, causado por la ansiedad que genera el no poder dormir, retroalimentación o por hiperactividad mental. Puede mejorar cambiando el entorno habitual para dormir. El tratamiento farmacológico puede ser la administración de benzodiazepinas agonistas del receptor A de GABA, que actúan como hipnóticos, ansiolíticos y miorrelajantes, aunque crean tolerancia y dependencia, por lo que se ha de administrar en periodos cortos. Alteran la estructura del sueño porque suprimen la fase de sueño profundo e incrementan la de sueño ligero. Decrementan los microdespertares, breves entradas en vigilia que producen la sensación subjetiva de no haber dormido bien y facilitan un sueño más continuo. El zolpidem es un principio activo relacionado con las benzodiazepinas que no suprime el sueño profundo. La administración de melatonina como hipnótico, no como cronobiótico, mejora el sueño y la lucidez matutina en personas mayores y su retirada no produce abstinencia. Actualmente se utilizan antagonistas o bloqueadores de los receptores de orexinas, péptidos que activan los sistemas de la vigilia, como el suvorexant. Estos compuestos se denominan DORAs, Dual Orexin Receptor Antagonist. El insomnio también se puede tratar con técnicas psicológicas para el control de estímulos, la terapia de restricción de sueño, el entrenamiento en relajación, la higiene del sueño o la terapia cognitivo-conductual. Las apneas del sueño. Se caracterizan por fallos en la ventilación pulmonar durante el sueño, hipoxemia, disminución de la presión parcial de O2 en sangre, y fragmentación del sueño por microdespertares. Se diferencian dos tipos. Apneas centrales, donde el sujeto deja de respirar de manera intermitente sin esforzarse por recuperar la respiración, ocurre en NREM y lo causa una disfunción en el sistema nervioso central, y apneas obstructivas, donde el aire no llega a los pulmones por obstrucción nasal o faríngea, más frecuente en N1, N2 y REM. Suelen acompañarse de ronquidos y el sujeto se esfuerza por recuperar la respiración. Son más frecuentes en varones. Es eficaz dormir con una máscara de presión sobre la boca y la nariz que impulsa el aire hacia los pulmones.
La somnolencia diaria de estos pacientes podría estar causada por la hipoxemia y no por los microdespertares. Narcolepsia con cataplexia. Este trastorno se incluye entre las hipersomnias. Se trata de una excesiva somnolencia somnolencia diurna con siestas frecuentes y disrupciones del sueño nocturno, debidas a muchas transiciones entre REM y vigilia y entrada directa a REM, además de cataplexia, que es la pérdida brusca de tono muscular provocada por emociones fuertes, como risa o ira, de duración de unos segundos y rápida recuperación. Pueden aparecer alucinaciones hipnogógicas o hipnopómpicas, que consisten en sensaciones visuales, auditivas o táctiles vívidas al inicio del sueño o al despertar y parálisis del sueño, imposibilidad de moverse o hablar. La persona se da cuenta de que está despierta. Todos estos síntomas se consideran fenómenos disociados del sueño REM en vigilia. En la actualidad se sabe que este trastorno se debe a un deterioro del sistema orexinérgico. En perros es causado por deficiencia en el receptor de orexina 2. En humanos se debe por la pérdida de alrededor del 90% de las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral y regiones adyacentes. Probablemente sea por un proceso autoinmune, en el que algún factor medioambiental desencadenaría que el propio sistema inmunitario ataque a las células orexinérgicas. No es posible administrar orexinas porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Una posible vía podría ser la intranasal. Para tratar la somnolencia diurna se emplean estimulantes, anfetaminas o modafinilo, y para tratar las interrupciones de REM en vigilia se emplean antidepresivos tricíclicos que suprimen esta fase. También se emplea oxibato sódico, depresor del sistema nervioso, derivado de un metabolito endógeno del GABA, lo que trata todos los síntomas de la narcolepsia con cataplexia. Los trastornos del sueño por alteración. Madre mía, cómo estoy ya después de tanto rato. Los trastornos del sueño por alteraciones del ritmo circadiano. Se caracterizan por un desajuste persistente entre el patrón circadiano de sueño-vigilia y el patrón dictado por la norma social. Síndrome de la fase de sueño retrasada. Se caracteriza por la imposibilidad de dormir hasta que es una hora muy avanzada de la noche, por lo que provoca gran dificultad para madrugar. Es más frecuente en adolescentes. Se puede tratar con melatonina administrada en las últimas horas de la tarde para adelantar el ciclo circadiano. Síndrome de la fase de sueño adelantada. Se caracteriza por la dificultad para mantener la vigilia a partir de cierta hora temprana de la tarde, lo que lleva a madrugar excesivamente. Es más frecuente en personas mayores. Para tratarlo se emplea iluminación intensa intentando retrasar el reloj circadiano. El jet lag, o alteración del sueño por viajes en avión, ocurre por el cambio de uso horario. Se desincroniza el sueño-vigilia, aunque remite en pocos días. La adaptación es más difícil en viajes hacia el este porque se ha de dormir antes que en viajes hacia el oeste, donde solo hay que esperar unas pocas horas más para ir a dormir. Un jet lag de viaje hacia el este se podría tratar con melatonina unas horas antes de la hora de dormir. Los cambios en turnos de trabajo también alteran el ciclo circadiano. Los trabajos nocturnos provocan un sueño inadecuado, ya que la iluminación diurna es el Zeitgeber principal de sincronización del reloj circadiano del NSQ. Las parasomnias de la fase NREM. Las parasomnias son experiencias o comportamientos no deseados durante el sueño. Vamos a ver el sonambulismo que ocurre durante NREM de ondas lentas, especialmente en N3 profundo en el primer tercio del periodo de sueño. Es más frecuente en la infancia, no hay diferencia entre sexos. La persona cuando recupera la consciencia pues despierta y refiere no recordar nada, y el tratamiento serían bajas dosis de benzodiazepinas y terapia psicológica. Terrores nocturnos. Ocurre durante NREM de ondas lentas, especialmente en N3 profundo en el primer tercio del periodo de sueño. Episodios de llanto incontrolable. Es más frecuente en la infancia, no hay diferencia entre sexos. La persona despierta y refiere no recordar nada. El tratamiento serían bajas dosis de benzodiazepinas y terapia psicológica. Pesadillas. Ocurre durante la fase REM, al tercio final del periodo nocturno. Son sueños de contenido intenso y angustioso.
Más frecuente en mujeres. Las padecen entre el 10% y el 50% de los niños. El 1% de adultos las sueña semanalmente. La persona despierta y lo recuerda de forma vívida y con frecuencia terrorífica. El tratamiento sería técnica psicológica de terapia de ensayo en imaginación. Imagery Rehearsal Therapy. Ya sabéis que mi inglés es pésimo, tenemos que mejorar. TCSR. Trastorno conductual del sueño REM. Fase REM, tercio final del periodo nocturno, ausencia de atonía muscular, aparición de conductas diversas, a veces agresivas. Es más común en varones mayores de 50 años y prevalencia del 0,5%. Termina cuando el sujeto despierta y refiere que estaba teniendo un sueño del que formaba parte la conducta manifestada. Se puede tratar administrando clonazepam o desipramina, que es un antidepresivo tricíclico. Y pues ya estaría todo el tema 2. Ha sido muy largo y yo creo que bastante pesado lo de saber cómo actúa el cerebro en todos estos casos y demás. Entonces, bueno, subiré el resumen a Patreon para que lo tengáis ahí, lo podáis ver. Y más adelante, más cerca de los exámenes, pues supongo que haremos también algún otro tipo de resumen y pues unos esquemas y tal, porque veo que esto es, por lo menos para mí, es un poco complicado, tanto en REM, REM para arriba, para abajo, tantas cosillas. Así que nada, pues muchísimas gracias los que hayáis llegado hasta aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!